Hola amiguitos, saludos para todos, besitos. Bueno, aquí estoy de nuevo. Pues el otro día os dije un principio, bueno, que se me vino a la cabeza. No voy a mirar ningún libro, son cosas que hay como un cajón desastre, tiene uno en la cabeza y a veces salen. Y aquí como estamos en confianza, pues hablo con total naturalidad lo que me viene a la cabeza. Que era que todo atrae a su opuesto. Y después me he acordado que en concreto eso, el principio era todo atrae a su opuesto. La ley de la compensación reina en todas partes. Entonces, pues, reina la ley de la compensación incluso en la psique humana, ¿no? Hacemos a veces cosas por compensar un daño que nos han hecho, lo pagamos con otro daño. Y así vamos, ¿no? Entonces, en el relato que leí ayer, que es muy interesante, ya vimos que se trata de la crueldad. Ahí habla de la crueldad de unos soldados españoles contra un hombre que, bueno, aunque la situación es de guerra, pero la crueldad gratuita no se debe de usar nunca, ¿no? Porque una persona que está enferma y va a morir, entonces no se debe ser cruel nunca, ¿no? Entonces, la crueldad está relacionada con la ira, ¿no? Cuando una persona está iracunda, está furioso, pues suele emplear la violencia y la crueldad, a veces. Porque las emociones nos dominan y no podemos controlarlas, muchas veces, sobre todo si son muy potentes, ¿no? Porque la parte que regula las emociones está en una parte del cerebro, y la parte de los razonamientos está en otra. Entonces, cuando las emociones no invaden, de alguna manera la otra parte es como un interruptor que se apaga, no razonamos. Por eso cuando uno está furioso o está triste, en fin, dominado por una emoción, no puede razonar bien. Y eso los legisladores, las leyes lo recogen también. Por ejemplo, si una persona actúa bajo un arrebato u obcecación, un trastorno mental transitorio, el derecho mata a otro por un arrebato, por una obcecación, ¿no? Entonces el derecho ahí lo considera como un homicidio y con un atenuante de arrebato u obcecación o trastorno mental transitorio, entonces por una pena menor. Pero cuando una persona emplea la crueldad sin estar invadido por una pasión, eso es mucho más grave y más peligroso. Entonces incluso el derecho penal lo contempla. Por ejemplo, matar a una persona, ya digo, por un arrebato, es un homicidio y un atenuante que se rebaja la pena del homicidio. Pero si la mata con ensañamiento, con alevosía o con premeditación, ya el Código Penal en ese caso prevé asesinato. Lo contempla como asesinato. Y la pena es superior. Entonces, la persona que emplea la crueldad sin estar en ese momento dominado por la ira o por alguna pasión, esa persona es peligrosa. Y bueno, quizá esto sea un asesinato, con arreglo a las normas morales, lo que hace este hombre con una persona que está inválida, maltratarla y matarla, aunque la única solución que le quedaba es matarla, ya era un acto de caridad. Bueno, me dejo de rollo y voy a terminar el relato porque todavía quedan cosas interesantes en el relato. Hoy, como veis, está lloviendo, hace un día muy malo, pero bueno, es bueno que llueva porque hay mucha sequía por aquí. Vamos a ver, se ve poco también, aunque encendió la luz, menos mal que no es muy largo el relato. Voy a terminarlo, que es muy interesante. Todavía queda. Dice, 3 noches después, tomábamos café varios amigos en el precioso casino de Almería. Cerca de nosotros y alrededor de otra mesa se hallaban 2 viejos militares retirados, comandante el uno y coronel el otro, según dijo alguno que los conocía. A pesar nuestro, oíamos su conversación, pues hablaban tan alto como suelen los que han mandado mucho. De pronto hirió mi oído y llamó mi atención esta frase del coronel.
el pobre Risas. Risas, exclamé para mí, era el nombre del militar que había matado al polaco, el apodo. Y me puse a escuchar de intento. El pobre Risas, decía el coronel, fue hecho prisionero por los franceses cuando tomaron a Málaga. Y de depósito en depósito fue a parar nada menos que a Suecia, donde yo estaba también cautivo, como todos los que no pudimos escaparnos con el marqués de la Romana. Allí lo conocí, porque intimó con Juan, mi asistente de toda la vida, o de toda mi carrera, y cuando Napoleón tuvo la crueldad de llevar a Rusia, formando parte de su grande ejército, a todos los españoles que estábamos prisioneros en su poder, tomé de ordenanza a Risas. Entonces me enteré de que tenía un miedo cerval a los polacos o un terror supersticioso a Polonia, pues no hacía más que preguntarnos a Juan y a mí si tendríamos que pasar por aquella tierra para ir a Rusia, estremeciéndose a la idea de que tal cosa llegase a acontecer. Indudablemente aquel hombre cuya cabeza no estaba muy firme, por lo mucho que había abusado de las bebidas espirituosas, pero que en lo demás era un buen soldado y un mediano cocinero, le había ocurrido algo grave con algún polaco, ora en la guerra de España, ora en su larga peregrinación por otras naciones. Llegado a Varsovia, donde nos detuvimos algunos días, Risas se puso gravemente enfermo de fiebre cerebral, por resultas del terror pánico que le había acometido desde que entramos en tierra polaca. Y yo, que le tenía ya cierto cariño, no quise dejarle allí solo cuando recibimos la orden de marcha, sino que conseguí de mis jefes que Juan se quedase en Varsovia cuidándolo, sin perjuicio de que, resuelta aquella crisis de un modo o de otro, saliese luego en mi busca con algún convoy de equipaje y víveres de los muchos que seguirían a la nube de gente en que mi regimiento figuraba a vanguardia. ¿Cuál fue, pues, mi sorpresa cuando, el mismo día que nos pusimos en camino y a las pocas horas de haber echado a andar, se me presentó mi antiguo asistente lleno de terror y me dijo lo que acababa de suceder con el pobre Risas? Dígole a usted que el caso es de lo más singular y estupendo que haya ocurrido nunca. Óigame y verá si hay o no motivo para que yo haya olvidado esta historia en 42 años. Juan había buscado un buen alojamiento para cuidar a Risas, en casa de cierta labradora viuda, con 3 hijas casaderas, que desde que llegamos a Varsovia, los españoles no había dejado de preguntarnos a todos, por medio de intérpretes franceses, si sabíamos algo de un hijo suyo llamado Igua, que vino a la guerra de España en 1808 y de quien hacía 3 años no tenía noticia alguna, cosa que no pasaba a las demás familias que se hallaban en idéntico caso. Como Juan era tan zalamero, halló modo de consolar y esperanzar a aquella triste madre, y de aquí el que, en recompensa, ella se brindara a cuidar a Risas, al verlo caer en su presencia atacado de la fiebre cerebral. Llegado a casa de la buena mujer y estando ésta ayudando a desnudar el enfermo, Juan la vio palidecer de pronto y apoderarse convulsivamente de cierto medallón de plata con una efigie o retrato en miniatura que Risas llevaba siempre al pecho, bajo la ropa, a modo de talismán o conjuro contra los polacos, por creer que representaba a una virgen o una santa de aquel país. ¡Igua! ¡Igua!, gritó después la viuda de un modo horrible, sacudiendo al enfermo que nada entendía, aletargado como estaba por la fiebre. En esto acudieron las hijas y, enteradas del caso, cogieron el medallón, lo pusieron al lado del rostro de su madre, llamando por medio de señas la atención de Juan, para que viese cómo vio que la tal efigie no era más que el retrato de aquella mujer, y encarándose entonces con él, visto que su compañero, su compatriota, no podía responderle, comenzaron a interrogarle 1000 cosas, con palabras ininteligibles, bien que con gestos y ademanes que revelaban claramente la más siniestra furia. Juan se encogió de hombros, dando a entender por señas que él no sabía nada de la procedencia de aquel retrato, ni conocía a Risas más que de muy poco tiempo. El noble semblante de mi honradísimo asistente debió de probar a aquellas 4 leonas encolerizadas que el pobre no era culpable. Además, él no llevaba el medallón, pero al pobre Risas
Lo mataron a golpes y lo hicieron pedazos con la uña. Es cuanto sé con relación a este drama, pues nunca he podido averiguar por qué tenía risa aquel retrato. Permítame usted que se lo cuente yo, dije sin poder contenerme, y acercándome a la mesa del coronel y del comandante después de ser presentado a ellos por mi amigo, les referí a todos la espantosa narración del minero. Luego que concluí, el comandante, hombre de más de 70 años, exclamó con la fe sencilla del antiguo militar, con el arranque de un buen español y con toda la autoridad de sus canas: vive Dios, señores, que en todo esto hay algo más que una casualidad. En fin, ya veis, este relato se incardina también en las historietas nacionales, como al final hay justicia aquí en la tierra. Él lo mató con crueldad al pobre polaco y al final vino a caer en las manos de la madre del polaco y de la hermana y lo mataron a él. Pues nada, historia interesante. Así es la vida. Él también vivía atormentado desde que usó esa crueldad, le tenía pánico a Polonia. Es que la crueldad atormenta a la persona que la infringe. Entonces al final vive en un infierno dentro de sí mismo. Aunque hoy se dice que las personas no tienen conciencia o que tienen poca conciencia en la época moderna. Yo creo que sí. Que tenemos conciencia. Y bueno, pues nada, pues el próximo día voy a leer otro relato también de Pedro Antonio Alarcón, que se llama La Buenaventura. Ya no está encardinado en la Guerra de Independencia, ni trata de eso. En fin, es otra historia. Es un poco más largo que este, por tanto, lo leeré en 2 veces. Bueno, y esto de la crueldad me recuerda a una frase de Blanc Dubois, de un tranvía llamado Deseo, que dice, nunca podré con la crueldad humana, decía, ¿no? Y es verdad. Y cuando una persona está furiosa o iracunda, bueno, se entiende que no se controla, pierde el control y pueda ser cruel. Pero cuando es una persona que... y no solamente... La crueldad no es solo de hechos, sino de palabras, puede ser más dura todavía. Cuando una persona es cruel sin estar furiosa, pues eso es muy peligroso, ¿no? Hay que desconfiar de las personas así. Y cuanto más inteligente es, porque si su inteligencia entonces la emplea en hacer daño. Esas personas, pues más vale alejarse de ellas, porque si no, no interesa. Y bueno, venga, me despido, amiguitos. Saludos, besitos, hasta el próximo día y gracias por venir a mi canal.